Vamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis. Estas iglesias son el patrón para todas las iglesias de toda la época. Si nosotros queremos comparar nuestra iglesia, debemos ir a las 7 iglesias de Apocalipsis y seguro la vamos a encontrar ahí. Cuando este mensaje llegó a la iglesia de Éfeso con un largo escrito para leer, tenemos que muchos hermanos ya habían muerto, habían dado su vida por la fe y otros se encontraban bajo varias amenazas, porque el emperador Domiciano había mandado a hacer diferentes altares y estatuas de sí mismo por todo el imperio, para poder unificar el imperio, y exigía el culto al emperador, y este culto al emperador dominaba el mercado, dominaba los estadios deportivos, el lecho nupcial, la mesa de comer, las líneas navieras tenían la imagen del emperador. Todo esto nos sirve para ir ambientándonos la tremenda presión que se encontraba la iglesia de Éfeso en este sentido. Y vamos a leer Apocalipsis 2:7 teniendo esta presión que está viviendo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos los mensajes del Espíritu a la iglesia son mensajes de aliento, de resistencia y de una orientación para poder seguir frente a esta presión del culto al emperador. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Es el Señor. Hemos visto que las estrellas son los líderes de la iglesia, los ancianos, los pastores, están en la mano del Señor. Y los candeleros de oro hemos visto que son las iglesias del Señor, pero aquí con un atenuante, que son la iglesia que es habitada por el Espíritu Santo. Y la centralidad de la visión no está en los candeleros, sino como dice Apocalipsis 1, vi uno semejante al Hijo del Hombre que estaba en el medio. No es otro más que nuestro Señor Jesucristo caminando en el medio de su iglesia. Y comienza diciendo así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. El Señor conocía las obras de Éfeso como conoce las obras de nuestra iglesia. Nadie le ha contado. Él las conoce de adentro. El arduo trabajo. Conoce el sufrimiento de esta iglesia que tiene que enfrentar, resistir al culto al emperador. Las buenas obras son las obras que debe tener toda iglesia, las obras de diaconía, de ocuparse de los pobres, de los enfermos, de la evangelización, de las viudas, de los que han sufrido desgracia. También tenemos que el arduo trabajo de Efesios en el contexto histórico fue la iglesia madre en la evangelización de toda Asia Menor. Y esta iglesia ha sufrido y una resistencia frente al culto al emperador. No podemos decir entonces que no amaba al Señor. Amaba al Señor, has trabajado duramente por amor a su nombre, como nosotros también amamos a Jesucristo. Bien, era una iglesia ejemplar y el Señor reconoce todo esto, pero va a poner el dedo en la llaga en un punto. Y el Señor no está enojado con su iglesia, sino que es para que la iglesia pueda corregir. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia no lo dice. Por eso debemos, al estudiar, mirar en todo el contexto del pasaje. El contexto del pasaje dice frases como esta: no puedes soportar a los malos, has probado a los falsos
apóstoles y los has hallado mentirosos. Aborreces la obra de los nicolaítas. Una iglesia no soporta, aborrece, lo has hallado mentiroso. Podemos ver en todo este contexto una iglesia muy estricta, una iglesia intolerante a los malos, un celo por la ortodoxia, por la verdad. Y esto está bien, esto no está mal, pero podemos ver la complejidad de la iglesia del Señor, porque la iglesia es de Cristo. Y Él nos manda, a pesar de todo, a que debemos amar a los que están en contra de nosotros. Acá también hay otro pasaje: has trabajado arduamente. Esto nos da idea de un activismo. La iglesia de Éfeso había caído en la rutina del activismo por la actividad. Sutilmente podemos ver cómo el amor a Cristo, el amor al prójimo, puede ser reemplazado por todas estas cosas. La ortodoxia de la doctrina, del activismo, de la que hay que hacer las cosas. Entonces el Señor les llama a la reflexión, de ahí la exhortación. Y el Señor le exhorta, dice: por tanto recuerda de dónde has caído. Por eso es importante que la iglesia haga un alto, se detenga a pensar dónde ha comenzado esa falta de amor al prójimo, al que no piensa como yo. Debemos examinar dónde la iglesia ha empezado a poner el éxito, la actividad por encima de las personas. Y el mensaje de Cristo es: arrepiéntete. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El arrepentimiento no es que llore, el arrepentimiento es que cambiemos la forma de pensar, es que pensemos como piensa Cristo. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Es la nota dominante de la iglesia de Cristo, es el amor a los perdidos, es el amor a los recién convertidos y la paciencia y la tolerancia, aún en aquellos que quizás están extraviados. Esto es lo que estaba perdiendo esta iglesia. Por eso, como dijo alguien, si sin el Espíritu Santo la iglesia es simplemente una organización más. El Evangelio es letra muerta y Cristo permanece en el pasado. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y principalmente, no perdamos de vista el amor, que es la joya preciosa de la iglesia. El amor de Cristo nos constriñe.